Un día estaba en el ascensor en la cadena SER y quería mirar algo para el documental, y en una de las plantas pues sube un técnico y empieza a contarme que, bueno, ¿sabías que aquí había de vez en cuando abajo hay un fantasma de un locutor que trabajaba ahí hace muchos años? Y dice, sí, que especialmente cuando estaba el edificio antiguo, antes en los pasillos de abajo, yo no soy el único que lo he oído o visto, no sé. Y todos afirmaban que existía, ¿no? Y los técnicos, y Rosa Badía, y estos. Claro, yo me imagino el fantasma de Toresky juguetón, y sus juegos tienen que ver con la voz, porque eso es lo que fue Toresky. Forma parte de la mitología que ha rodeado un poco la figura de Toresky, como si a través de los distintos pasadizos que existía en este edificio, ¿no? Pues se pudiera pensar que en algún momento había una cierta huella de lo que dejó Toresky, ¿no? Se marchó pues a donde él esperaba tener pues un paisaje y un panorama mucho más amplio que le abriera al mundo. Tenía 20 y pocos años. Quizás ahí el origen familiar y la biografía de su esposa nos hubiera aclarado algunas cosas, ¿no? Quizás se casó por conveniencia, no tenía muy poco que ver culturalmente Toresky con su mujer. Otro misterio es también por qué vuelve. ¿Por qué vuelve en su primer retorno, ¿no? Su primer regreso? No creo que fuera una persona perseguida por la nostalgia que quisiera volver para saber qué había sido de su familia. Cuando abandonas a una mujer también joven y unos hijos, pues piensas que ¿para qué volver? Ha dado unas giras impresionantes por todo el planeta, Asia, más Américas y todo, y de repente desaparece. Y hay como un hueco en su vida que no se sabe mucho. Algo ocurrió, que tampoco sabemos. Sí, muy bien, había conseguido ya un cierto éxito y un prestigio como actor transformista, pero ¿por qué no continuó? ¿Por qué no se instaló allí? ¿Por qué no se instala en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Para mí ese hueco se explica con la muerte del hijo y una depresión, un duelo que se junta con un duelo laboral, porque cuando la guerra mundial también implica un fin del transformismo, porque empieza otra era de espectáculo, otro momento. Y yo lo asocio a eso, ¿no? Un momento de retiro. Quién sabe si tenía suficiente dinero como para no trabajar. Quién sabe si empezó a buscar trabajo por dinero. Seguramente oyó algo parecido, ¿eh? En Estados Unidos, no en los años 20, sino posteriormente, hubo un humorista, un caricaturista muy conocido que se llamaba Edgar Bergen. Edgar Bergen tenía un personaje parecido a Emilio, que se llamaba Charlie McCarthy, ¿no? Con el cual conversaban y generalmente hacían chistes, y que inspirándose en ello, en el tiempo que estuvo en Estados Unidos, pues seguramente pensó, bueno, pues eso es lo que yo puedo hacer. ¿Por qué crea un niño de 8 años, ¿no? Y no pues otra cosa, un animal, una niña, etcétera, ¿no? Sabemos que tenía un hijo que no vio crecer porque se fue cuando el hijo era un bebé, entonces... Y que luego su gran creación, o lo que ha quedado de él, es un personaje que es un niño pequeño, ¿no? Yo creo que son estas preguntas las que hacen que te intereses por Toresky. Y puede tener relación con su pasado como padre de un niño que murió y que quizás quiso recuperar en ese diálogo con Emilio, pues los diálogos imposibles que nunca pudo tener con su verdadero hijo. Sé 3 cosas. Sé que cuando nace el hijo, Toresky se va de Barcelona a los pocos meses. No se sabe, sabemos, claro, Barcelona era una ciudad muy movida en este momento, había drogas, pero también había oportunidades.
Y luego el hijo parece que bueno, murió en 1919 y no se sabe qué pasó. Hay unos rumores que también quería intentar ser actor, que quizás acompañó una vez su padre a las Américas, no sé si estaba enfermo. Pero lo que es cierto es que, claro, si alguien se muere en 1919 con 26 años, por ahí algo habrá pasado. No siempre lo que se publica en los diarios o las revistas pues fue verdad. Por lo tanto, la vida de Toresky también participa de estos misterios y es difícil poderla documentar al 100% con fiabilidad. Sabemos muy pocas cosas sobre la muerte de Toresky. En alguna historia de la radio se afirma que murió en extrañas circunstancias. Luego en el libro que se publicó se explica que fue detenido y murió al cabo de pocos días o pocas semanas y que estaba enfermo ya. En el momento en que en Barcelona hay una guerra civil entre la República, entre los bandos de la República, sabemos que él cuenta un chiste en la radio y que ese chiste ataca al poder que hay en ese momento, que básicamente son los anarquistas. El chiste era, Milio pregunta ¿por qué hay rejas en las cárceles? Y Toresky contesta para que no entren los ladrones. Y te puedes preguntar ¿por qué hizo ese chiste? Para mí es la pregunta. Porque es un momento que está claro que es una situación difícil. Y si es un héroe o si se equivocó o calculó mal su fuerza. Pero para mí es una gran pregunta que no sé resolver y que es muy difícil de contestar, es ese momento de por qué hace un chiste en plena guerra civil.